Que tengan un bonito día, estimados estudiantados. Damos inicio con la lección sobre la felicidad o el concepto de felicidad en Aristóteles. Antes de iniciar propiamente con el concepto de felicidad, pues conviene hablar o hacer unas generalidades sobre quién era Aristóteles. En primer lugar, Aristóteles era oriundo de Estágira, una ciudad en la actual Macedonia. Dada la fama que llega a tener Aristóteles, entonces este locativo se convierte en una suerte de apodo, por lo menos dentro del campo de los estudiosos de Aristóteles. Entonces, cuando se diga el estagirita, se refiere a Aristóteles porque él era de Estágira. Era, pues decirlo, la persona más sobresaliente del lugar, y de ahí la asociación del lugar con la persona de Aristóteles. Aristóteles también fue famoso porque educó al que llegó a ser el futuro conquistador de Grecia y buena parte del mundo de aquella época, Alejandro Magno de Macedonia, hijo del rey Filipo II de Macedonia. A pesar de que Aristóteles y Alejandro tuvieron fuertes discusiones, Alejandro siempre le enviaba especímenes para que Aristóteles los analizara. La discusión cuenta que fue que Alejandro creía que la educación griega podía llevarse hacia, pongo entre comillas, los bárbaros, mientras Aristóteles planteaba que la educación griega básicamente solo sería para los griegos porque precisamente los otros eran bárbaros, entre comillas. Entonces, esto llevó a un distanciamiento entre Alejandro y Aristóteles. No obstante, Alejandro siempre procuró estar nutriendo el laboratorio de Aristóteles. Aristóteles también es conocido como haber sido el discípulo de Platón, uno de los mejores discípulos que tuvo Platón. Se cuenta que en un viaje Platón dejó a su sobrino, palabra que en griego es nepote, a cargo de la academia, lo que decepcionó a Aristóteles, ya que parece ser que la escogencia del sobrino se debió precisamente por ser sobrino, por ser familiar y no por una cuestión de méritos, dado que Aristóteles tenía pues todos los méritos para poderse haber hecho cargo de la academia. Entonces de ahí es donde surge la famosa expresión del nepotismo, cuando se nombra un familiar en algún puesto. Esto conllevó a que Aristóteles entonces fundara su propia escuela, que sería el Liceo. Esto a sugerencia de Alejandro, esto antes de la pelea por supuesto. Alejandro le dijo a Aristóteles, entonces fundate tu propio centro, y pues Aristóteles le hizo caso y se fundó el Liceo. Valga señalar que el Liceo no tiene, su raíz de la palabra, hasta donde es mi conocimiento, no tiene ningún ligamen académico, sino que había un héroe local que se llamaba Liceo, y Aristóteles compró, digamos, la parcela donde vivía o donde se honraba a ese héroe. Entonces se le puso al lugar el Liceo por provenir de este héroe. Como pueden ver en la imagen a la derecha, tenemos las bases de lo que se cree que fue el Liceo. En cuanto a su producción intelectual, fue bastante amplia y variada. Aristóteles trató temas diversos, desde cuestiones teóricas como la metafísica y la lógica, como otras cuestiones prácticas como la ética y la política, incluyendo también cuestiones de corte más naturalista como la catalogación de animales y plantas, entre otras cuestiones. Esto claramente implica que Aristóteles tenía a su cargo equipos de trabajo. Era virtualmente imposible que una sola persona pudiera hacerse cargo de todo esto. Entonces, esto es un hecho llamativo. ¿Por qué? Porque muestra que el maestro no era solo el maestro, sino tenía a cargo un equipo de trabajo que le ayudaba a llevar las cuestiones del laboratorio, precisamente en lo que era la catalogación de animales y plantas. Finalmente, como detalle, para ir cerrando esta generalidad sobre Aristóteles, el estagirita huyó de Atenas después de que murió Alejandro Magno. Alejandro pues había conquistado Atenas y otras ciudades griegas, generando un sentimiento antimacedónico, porque básicamente Alejandro, como era Macedonia y era el que había instaurado un dominio, entonces la gente que estaba en contra de Alejandro pues empezó a generalizar su odio no solo hacia Alejandro, sino también hacia los macedonios residentes en Atenas. Entonces Aristóteles, por tener ligamen macedónico y haber básicamente sido servidor de la corte de Macedonia, él temió por su vida
razón por la que huyó de Atenas. Un año después, él muere. Propiamente, Aristóteles considerará que la felicidad es el bien supremo. Aristóteles parte de una premisa. Él va a decir, cada hombre busca un bien supremo, aunque no lo sepa conscientemente. Para Aristóteles, cada hombre en su cotidianidad busca bienes concretos. Sin saberlo, esta búsqueda de bienes concretos entraña o conduce hacia un bien supremo. Por ejemplo, yo busco tener una casa, busco tener una estabilidad laboral, busco tener buena comida, siempre en la mesa. Son bienes concretos, sí, pero cada uno de ellos, sin saberlo, me conducen hacia algo. Y ese hacia algo es en Aristóteles la felicidad. Todas las acciones concretas que nosotros hacemos cotidianamente, todos estos bienes que estamos buscando, no llevan más que a otra cosa que ser felices. Entonces, para Aristóteles, ese bien supremo está vinculado a la felicidad. Es muy importante para Aristóteles este tema porque es un tema también político. El tema no es una cuestión, como hoy en día podríamos decirlo, solamente salud mental, sino que incluye un tema de ciudad. Por lo que no es un asunto individual. Esto se debe a que Aristóteles parte de otra premisa. Para Aristóteles, el hombre es un ser político, el famoso zoon politikon, un ser político. Entiéndase, un ser que vive en polis, en sociedad. Entonces, dada esta premisa, es importante establecer en qué consiste la felicidad, por cuanto que esa se desarrollará en la polis. Entonces, si somos seres políticos y andamos buscando el bien supremo, que es la felicidad, es importante comprender en qué consiste esa felicidad y cómo se desarrolla en la polis, porque una comprensión errónea puede afectar el colectivo. Dada la importancia entonces que tiene la felicidad en la polis, considero que es importante hacer unas consideraciones políticas para comprender el contexto político en el que Aristóteles formula su propuesta sobre la felicidad, ya que, como se va a ver más adelante, es una propuesta que se monta y parte sobre la estructura social de su época. Para nuestros estándares actuales, la propuesta de Aristóteles sin duda alguna va a ser clasista, patriarcal y enmarcada en un esclavismo, precisamente porque parte de la estructura social de las ciudades griegas de su tiempo. Estas consideraciones las podemos hallar de mejor manera sintetizadas en capítulo 2 y 5 del primer libro de la Política, que es donde se refiere a la esclavitud y al poder doméstico. En relación a la esclavitud, Aristóteles la vincula con la familia. Va a decir, para que una familia sea completa, debe comprender esclavos y hombres libres. Esto para Aristóteles significa que existen seres que no son humanos, sino objetos que pueden ser tratados como una propiedad, tal cual se hace con otros objetos animados, por ejemplo animales de carga, o inanimados, como serían instrumentos agrícolas, entre otras cuestiones. Para Aristóteles esto no va a ser un capricho, sino un asunto natural. Dice Aristóteles, la naturaleza misma lo quiere así. Noten esto, no es yo Aristóteles diciendo esto, sino la naturaleza, según Aristóteles, puesto que hace los cuerpos de los hombres libres diferentes de los esclavos, dando a estos el vigor necesario para las obras penosas de la sociedad, y haciendo, por lo contrario, a los primeros incapaces de doblar su erguido cuerpo para dedicarse a trabajos duros y destinándolos solamente a las funciones de la vida civil. Básicamente entonces, Aristóteles establece una distinción entre hombres que por definición son libres y otros seres considerados esclavos. Cuando Aristóteles utiliza el término hombre, no lo remite a su sentido meramente biológico, sino a aquellos seres sexuados machos que poseen libertad política. Voy a decirlo de una manera pesada, básicamente los, entre comillas, esclavos, es pura coincidencia que se parezcan a nosotros los hombres libres, que tengan manos, cuerpos y piernas y todo el asunto, es pura coincidencia. Son simplemente propiedades y objetos que se nos parecen, pero no son libres y por tanto entonces no son hombres. Por lo menos esto para el pensamiento de Aristóteles y de la época, según lo habíamos visto en la lección sobre la educación griega.
en la parte de la estratificación social. Ok, continúo. En lo que respecta al poder doméstico, este versa sobre las concepciones de la mujer. Cuando se refiere a la mujer, se entiende aquella que no es esclava, sino libre, y pongo libre entre comillas, por una razón que ahorita voy a decir. En este sentido, un esclavo hembra no es mujer, simplemente sería un ser sexuado que se parece a una mujer libre. Ahora sí, ¿en qué consiste esta especie de libertad? A pesar de ser libre, a pesar de poseer libertad, en términos prácticos, la mujer siempre está sujeta a una autoridad masculina. Cuando es niña, al padre; cuando es adulta o en edad para casarse, al esposo; y en caso de enviudar, estará bajo el mando del hijo, varón, entiéndase, o alguna otra autoridad masculina. Según Aristóteles, esto se debe a que posee virtudes, entiéndase, capacidades racionales, y una voluntad limitada. Por decirlo de esta manera, la mujer se encuentra en un estado de perpetua inmadurez. Recordemos que esta concepción de Aristóteles, si bien claramente hoy en día es muy chocante, no es necesariamente original de él, sino más bien una representación de lo que podríamos llamar el espíritu de la época, de lo que se creía en aquel momento, según vimos en la lección sobre la educación griega, donde se pueden ver la estratificación social. La mujer libre nunca iba a estar en el peldaño del triángulo social. Aristóteles lo que viene a hacer es básicamente a explicar lo que buena parte de los griegos creían. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: los esclavos, sean hombres o mujeres, biológicamente hablando, no cuentan como tales porque ni siquiera son seres humanos. Las mujeres libres, entre comillas, están limitadas por su supuesta propia naturaleza, por lo que jamás llegarán a ser como un hombre. Y el hombre hará referencia al que es libre y que tiene o debería tener todas las capacidades para desenvolverse como tal. Es importante tener esto en cuenta por cuanto que Aristóteles va a hablar sobre la felicidad del hombre, que como ya vimos, el término hombre por definición va a ser excluyente. A veces los comentadores cometen el error de expresar que Aristóteles se refería a todo ser humano, ignorando precisamente estos detalles, por lo que a veces han querido dar a entender que Aristóteles y su propuesta de felicidad aplicaba para todo mundo por igual. Cosa distinta es que hoy en día nosotros hagamos una relectura y quitemos aquellas partes pues que obviamente son chocantes, y de ahí apropiarnos de lo positivo que tenga el texto. Eso se puede hacer, pero cuestión distinta es decir que Aristóteles dijo que esta propuesta aplicaba para todo mundo, cuando claramente estamos viendo que ya hay seres que quedan excluidos por su supuesta naturaleza. Entonces, al relacionar que la felicidad es un asunto importante para la polis, tomando en consideración para su elaboración las estructuras reales de la sociedad griega, se puede ir comprendiendo de mejor manera por qué unos seres no podrán ser partícipes de esta felicidad que va a proponer Aristóteles. Habiendo tomado en cuenta estas consideraciones políticas, ahora sí, pasemos a la felicidad. Aristóteles nos dice que la felicidad es el bien supremo, o el bien supremo es la felicidad. Pero ¿en qué consiste propiamente ese bien supremo? ¿En qué consiste esa felicidad? Aristóteles prefiere, antes de decirnos expresamente en qué consiste, hacer un descartes de qué no es la felicidad. Es decir, ir eliminando aquellas respuestas, digamos, más populares que la gente tiende a dar sobre la felicidad. Ir eliminando las respuestas negativas más obvias que la gente dice. Y él va a comenzar diciendo que la felicidad no es placer ni es gozo. Solamente los esclavos y las bestias encuentran sus vidas o centran sus vidas en la obtención de placeres. Para Aristóteles la felicidad no puede ser placer ni gozo porque solamente esos tipos de seres se guían por ellos. Y recordemos que Aristóteles ya parte de lo que nosotros calificaremos hoy en día un clasismo. Yo, hombre libre, político, no soy igual a una bestia ni mucho menos a un esclavo. Entonces, si esos seres encuentran placer en esas cosas, ¿cómo yo voy a decir que yo tengo el mismo tipo de placer? ¿Por qué? Porque eso de algún modo me haría igual
a estos seres, entre comillas, inferiores. Así que indirectamente Aristóteles nos está diciendo que la felicidad no es placer y no es para seres inferiores. Por otra parte, la felicidad tampoco es el honor. ¿Por qué? Porque aquellos que lo buscan se dedican a la vida pública. Aquí yo creo que hay que hacer una cuestión de honestidad. Aristóteles, si bien se dedicaba a hacer política en el sentido de analizar y enseñar política, Aristóteles no era un hombre político per se. Por ejemplo, por decirlo, alguien que ocupara un puesto expresamente político. Si bien educó a Alejandro Magno en la corte y todo lo demás, él no era, por decirlo, un hombre de polis en el sentido como hoy veríamos un diputado, por ejemplo, o un ministro, por ejemplo. Entonces, es muy posible que Aristóteles inconscientemente esté eliminando esta como posibilidad de la felicidad, porque claramente él no entra como hombre público. Aristóteles no es un hombre público, por tanto no puede decir que la felicidad es la de los hombres públicos, porque él ya por definición entonces quedaría fuera. En todo caso, Aristóteles va a justificarlo de esta manera. Él va a decir que el honor puede ser un medio para alcanzar reconocimiento público. Es decir, la felicidad entonces, si la felicidad fuese el honor, básicamente serían que le dieran los likes de Facebook. Es decir, recibir reconocimiento de otros. Y además, el honor es externo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de dónde viene, el honor de dónde viene, de la apreciación o desaprobación que los demás le den al hombre público. Por eso es que Aristóteles la va a rechazar formalmente. Va a rechazar el honor considerado como felicidad, porque no todos son hombres públicos, claramente Aristóteles no lo era, y el honor lleva hacia otra cosa. Entonces, indirectamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la felicidad no puede ser un medio, como el honor, porque el honor estaría funcionando como un medio, y tampoco puede ser algo externo. En tercer lugar, la felicidad tampoco es amasar riquezas. ¿Por qué? Porque básicamente los comerciantes buscan amasar riquezas. Y volvemos a la cuestión indirecta. Claramente Aristóteles no era un comerciante. Entonces, si él hubiera aceptado esta idea, básicamente él también estaría quedando fuera, porque él no se veía como comerciante. Además, las riquezas no serían fines en sí mismos, sino medios para alcanzar otras cosas. Casas, ropa, placer, lo que fuera. Entonces, la riqueza se convierte en un medio. Y para Aristóteles, la felicidad no puede ser un medio. Entonces se refuerza la idea de que la felicidad no es tampoco un medio. La felicidad tampoco es una idea del bien. Este último punto que descarta Aristóteles es una clara referencia a Platón. Platón postuló en varias de sus obras, de sus diálogos, que el bien supremo en sí mismo era una idea que trasciende la inmediatez humana. No precisa exactamente qué es, pero esa idea es un principio rector que indica cómo debemos comportarnos los seres humanos. Entonces, hay algo que trasciende lo sensible, que de algún modo u otro nos indica cómo nosotros deberíamos ser buenas personas, siguiendo esa idea de bien, sin saber exactamente qué consiste. En todo caso, para Platón, para poderla comprender, debemos trascender lo sensible y lo cotidiano. Es decir, nosotros cotidianamente vemos cosas buenas, actos de bien, pero no vemos como el bien en sí mismo. Entonces, no lo vemos porque precisamente esta cuestión cotidiana y sensible nos limita a ir a ver más allá. Entonces, para Platón hay que ir ascendiendo en el pensamiento hasta poder comprender en qué consiste esta idea, intelectualmente hablando, poderla comprender. Para Aristóteles, tal planteamiento no es posible de realizar ni de alcanzar. Esto entonces, ¿qué nos dice? Indirectamente nos dice que la felicidad no está desvinculada del ser humano. La felicidad tiene que ser algo realizable, algo que podamos
llevar a cabo, no algo que se supone que va más allá de nosotros y nos quede inalcanzable, porque por definición al ser inalcanzable entonces jamás vamos a alcanzarlo y jamás seríamos felices. Visto que no es la felicidad, ahora Aristóteles pasa a respondernos, a hacernos un camino para comprender en qué sí consiste la felicidad. De primera entrada nos va a decir, la felicidad es la actividad conforme a la virtud. Veamos esto. Básicamente nos está diciendo, la felicidad es una actividad, es algo que se realiza. No es un estado o un punto fijo, sino una acción constante. Es una actividad, pues. ¿Y de qué tipo de actividad? Una actividad que sigue la virtud. Ahora, entonces, claramente la pregunta es, ¿qué es la virtud? Para Aristóteles, la virtud es ejercer lo que es propio al hombre. Entonces, la felicidad consiste en ser virtuoso, y ser virtuoso consiste en ser racional. La pregunta que Aristóteles aquí se hace es, ¿y qué es lo propio del hombre? Ya dijimos, lo racional, es actuar conforme la razón. Pero ¿cómo sabemos que la razón es efectivamente lo propio del hombre? Aristóteles va a hacer otra vez un descarte de qué no es lo propio del hombre. Él va a decir, lo propio no es vivir. ¿Por qué? Porque las plantas y animales también lo hacen. Entonces volvemos al asunto antes visto. Yo, hombre libre, no puedo decir que lo propio mío es lo mismo que los otros seres inferiores a mí. Por eso va a descartar el simple vivir como una cuestión característica especial del hombre. También va a continuar y va a decir que lo propio no puede ser algo corporal. Volvemos al descarte de los placeres. ¿Por qué? Porque los seres inferiores también sienten las cosas corporales. Entonces, como el ser inferior que siente eso y lo tiene en común conmigo, voy a decir yo entonces, hombre libre, que esto me es propio cuando los seres inferiores, o entre comillas seres inferiores, también lo poseen. Entonces lo propio no puede ser algo corporal, tiene que haber algo que me distinga, yo hombre libre, de todos los demás. Continúa con este descartes y va a señalar que lo propio no puede ser externo. ¿Por qué? Porque si fuera externo sería una actividad tangencial al hombre, es decir, una actividad no esencial, algo con lo cual uno podría vivir sin ello. Entonces, la felicidad no puede ser algo dispensable, tiene que ser algo indispensable, no algo que yo pueda deshacerme. Por ello, no puede ser externo, sino que tiene que ser interna. ¿Por qué? Porque si fuera externo, lo propio del hombre, en cualquier momento alguien que se la quite, entonces usted ya no podría ser feliz. Así, de esta manera, entonces, ¿qué tenemos? Que para Aristóteles, la felicidad consiste en ser virtuoso, y ser virtuoso en ser racional. Aquí vale hacer una especie como de nota respecto a esta felicidad. Ya vimos entonces que la felicidad es ser racional. Aristóteles, a regañadientes, aclara que para desarrollar la virtud, o sea, para ejercer plenamente la razón, o sea, para ser feliz, es indispensable disponer de suficientes bienes externos y medios de fortuna. O sea, básicamente Aristóteles, a pesar de que previamente nos negó que la felicidad fuera la riqueza, él va a decir, ocupamos cierto tipo de riqueza para, digámoslo de esta manera, costear nuestra existencia. Es decir, que nuestra existencia material no sea un obstáculo para alcanzar la felicidad. ¿Y cómo nos afianzamos esto? Pues teniendo los bienes necesarios para uno poder desarrollar la parte racional. Entonces Aristóteles, muy a regañadientes, va a decir, ok, los bienes externos y el dinero no proporcionan la felicidad, no se va a dar el brazo a torcer, pero parcialmente sí pueden afectarla si no se tienen. ¿Por qué? Porque si la felicidad es ser racional, una cuestión básica latinoamericana, usted no piensa con hambre o cuesta pensar con hambre, entonces hay que satisfacer primero las necesidades básicas para poderse dedicar, en este caso, a ser un ser racional.
Así pues, según lo visto, seguir la virtud o ser virtuoso consiste en ser racional. Ahora, para Aristóteles, la razón se ejerce sobre dos ámbitos de actuación, o de dicho de otra manera, uno es racional en dos espacios, en las cuestiones cotidianas y en las cuestiones intelectuales. Para cada ámbito o para cada tipo de cuestiones, Aristóteles señala que hay unos tipos de virtudes, es decir, maneras de ejercer la razón sobre determinadas situaciones. Están las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Comencemos con las primeras, las virtudes éticas. Como dijimos, estas son aquellas que remiten a asuntos cotidianos o de costumbre. De hecho, el nombre de ética viene de la palabra griega que significa costumbre. Entonces, aquí cuando Aristóteles nos habla de la palabra ética, es decir, de virtudes éticas, está hablando de virtudes de costumbres o virtudes sobre costumbres. Y si virtudes él lo entiende como ejercer la razón, entonces racionalidades sobre la costumbre. De ahí que se refiere a actuaciones racionales sobre costumbres. Para Aristóteles, estos tipos de virtudes sirven para moderar impulsos y sentimientos con los que nos enfrentamos cotidianamente. Estas virtudes o racionalidades consisten en buscar la justa proporción, es decir, el punto medio, o lo que Aristóteles llamó el justo medio o la vía media, entre dos extremos, el defecto y el exceso. Para Aristóteles, cotidianamente tendemos a encontrarnos en estos dos extremos. Por ejemplo, podemos tener mucho temor o no tener ningún temor del todo. Entonces, ¿cuál es la parte racional correcta a tener? ¿Tener mucho temor o no tener ningún temor del todo? Aristóteles buscaría el punto intermedio. La idea de esto es que con el ejercicio constante de esa proporción se constituyan hábitos. ¿Para qué? Porque recuerden, ¿qué es la función de un hábito? Los hábitos son actuaciones cotidianas que nosotros hacemos ya casi por piloto automático, por decirlo de esa manera. Nos ayudan a llevar a cabo nuestra existencia. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar valorando a cada momento cada situación similar, sino que actuamos de manera, entre comillas, automática. Entonces, lo que las virtudes éticas buscan es que uno no tenga que estar lidiando mucho con qué tan malo soy hoy, o qué tan bueno soy hoy, o qué tanta falta de gusto debo tener hoy, sino ir con el tiempo creando los hábitos para tener una justa proporción, para no irse a ningún extremo ni a otro. En versión católica esto sería como el dicho que dice que la vela no alumbre tanto al santo que lo queme, pero que tampoco esté tan lejos que no lo alumbre. Entonces, las virtudes éticas son actuaciones racionales sobre costumbres que buscar un punto y medio para que uno pueda actuar racionalmente en la cotidianidad sin excesos y sin defectos. Aristóteles da una serie de ejemplos de virtudes de su época que no necesariamente hay que aplicarlas tal cual hoy en día. Simplemente pongo algunas para que ustedes se den una idea de cómo Aristóteles ejemplificó esto. Por ejemplo, para Aristóteles una virtud, o sea, la justa proporción va a ser la mansedumbre, que uno sea manso, va a él considerarlo un punto medio, digamos más o menos idóneo, entre la cólera y la apatía. Entonces, no está bueno tener mucha cólera, pero tampoco ser un apático en que no tenga ningún sentimiento al respecto, sino para él este punto intermedio, mansedumbre. Y así sigue con cada una de ellas. Ahora, insisto, estos son ejemplos según valores que Aristóteles creía de su época, porque si ustedes notan, la humildad, que para la sociedad costarricense tiende a ser un valor idóneo, para Aristóteles era un extremo, es decir, era un defecto de la magnanimidad. Entonces, hay que tener en cuenta que esta lista Aristóteles la pensó en su época. En todo caso, lo que aquí interesa señalar es que uno tiene que ir buscando en la cotidianidad cómo ejercer o cómo buscar ese punto medio. Y esto no es una cuestión de recetario. ¿Por qué? Porque el justo medio en una persona puede variar en otra. Por ejemplo, la valentía no es la misma que se esperaría de un soldado a un no soldado.
Entonces, ¿dónde el soldado la encuentra? Pues va a tener que variar por su experiencia y demás. Y así siguen con las demás virtudes que él señala. Por ejemplo, la justicia, él va a decir, Aristóteles, que la justicia en sí misma es una virtud, es un acto racional que uno busca llevar a cabo entre el exceso, que sería exceso de justicia, que usted sea muy indulgente, o bien la falta de justicia, es decir, que usted sea muy laxo. Entonces la justicia no puede ser ni mucha justicia, es decir, poner penas que no son proporcionales al delito, pero tampoco poner penas que básicamente no castiguen el hecho delictivo. Entonces hay que buscar el intermedio. Para Aristóteles entonces, estas virtudes que son puntos medios que uno lleva a cabo en la cotidianidad para moderar sus impulsos y sentimientos. Por su parte, las virtudes dianoéticas son aquellas que remiten, como anteriormente se dijo, a asuntos intelectuales. La palabra dianoética viene del griego dianoia, que significa conocimiento discursivo, es decir, lo intelectual. Entonces, básicamente, estas responden a cómo la razón actúa sobre las cosas propiamente racionales. De alguna manera sería cómo la razón actúa racionalmente. Para este grupo de virtudes o ejercicio de la razón, solo hay dos tipos de virtudes: la prudencia y la sabiduría. La prudencia, que en griego es phronesis, es la virtud, o sea, acto racional, que ayuda a deliberar. Gracias a la prudencia, el ser humano delibera. Determina los verdaderos fines del hombre, indicando los medios idóneos para alcanzarlos. Es decir, para Aristóteles, la prudencia ayuda a que uno fije sus medios, sus metas. Y posibilita también ejercer o establecer la justa proporción de las virtudes éticas. Lo que antes veíamos de que la justa proporción de las virtudes éticas no era un recetario, sino que esto iba a variar de persona en persona y sus cualidades, esta variación se fija gracias a la prudencia. Entonces, básicamente podríamos decir, una persona no tiene prudencia cuando no sabe actuar correctamente, o no sabe medir, por ejemplo, su enojo o su alegría, le hace falta prudencia. En Aristóteles, esta virtud dianoética es lo que va a posibilitar encontrar el justo medio en las virtudes éticas. ¿Por qué? Porque este pensar prudentemente, valga la redundancia, o este pensar deliberativo, nos va a hacer que nos fijemos y analicemos qué es lo que realmente queremos, o sea, los fines. ¿Cuáles son nuestros medios que tengamos disponibles o que necesitemos para realizar X cuestiones? De ahí que Aristóteles diga que la prudencia se aplica sobre cosas variables y contingentes. ¿Por qué cosas variables y contingentes? Porque la realidad cotidiana es variable. Si bien nosotros podemos tener una expectativa, por ejemplo, que los buses de San Pedro o de Punta Arenas salen a las 7 de la mañana, esto es meramente contingente. Es decir, es algo que ocurre, pero que no necesariamente siempre debería ocurrir así. Perfectamente puede haber una falla de mecánica, puede haber una huelga, puede haber una manifestación. Entonces la prudencia nos ayuda a actuar sobre cosas que varían cotidianamente y que, aunque haya cierta estabilidad en que se repitan, no necesariamente siempre tienen que repetirse. Entonces hay que tener prudencia en cómo saber actuar cotidianamente, porque la cotidianidad en cualquier momento puede cambiar. Por ejemplo, esta misma lección, como ustedes ya habrán notado, es un ejemplo de ellos. Esta lección estaba planeada para hacerse de manera presencial, pero ante la emergencia del COVID-19, ¿qué quedó? Buscar medios para poder llevar a cabo de la mejor manera posible, según nuestras circunstancias, una lección en estos contextos. ¿Qué se requirió de ello? Prudencia, es decir, ver en qué manera era mejor, si por hacerlo Zoom en vivo o hacer un video para la mayoría, pensando en que la mayoría del estudiantado al que está dedicado a esta lección, pues no siempre tenían acceso constante a internet, dada los problemas de conectividad o las zonas donde vivían. Entonces, vean por ejemplo aquí, en este ejemplo que estoy señalando, cómo la prudencia se ejerce. No es lo mismo dar esta clase de manera presencial a ejercerla de manera virtual. La prudencia nos va a decir cuáles serían los medios apropiados según los fines que queramos cumplir. La otra virtud es la sabiduría. Esta virtud contempla
¿Qué contempla? ¿En qué consiste? La sabiduría es una virtud que contempla los conocimientos o principios necesarios e inmutables, ya sea intuitiva o discursivamente. Para Aristóteles existían ciertos conocimientos o principios generales de la realidad que él analizaba en la metafísica. Estos principios, él va a decir, son de carácter divino, que van más allá de lo meramente humano, es decir, de lo cotidiano. Entonces, en orden a que uno pueda comprenderlos, uno ocupa contemplarlos. ¿Y cómo uno llega a contemplarlo? Con sabiduría. Para Aristóteles, la sabiduría se convierte en una virtud, en un acto racional, que es lo que nos va a permitir contemplar. Puede ser intuitivamente, en el sentido como inferencia, que usted empieza a ver varias cuestiones concretas y va extrayendo generalidades, o bien tiene cierto conocimiento general y luego va viendo cómo se aplica, es decir, por deducción. En todo caso, la contemplación, vean, muy importante, al ser un producto de la sabiduría, implica que es una actividad, no es una cosa. No es decir, yo vine, contemplé el mundo, perfecto, y ya acabó y adquirí todo el conocimiento. No. La sabiduría es algo que se va a ejercer constantemente. Entonces, esto implica que la contemplación es algo que se ejerce constantemente. Así, la sabiduría va a ser la virtud máxima. La contemplación a través de la sabiduría va a brindar la felicidad perfecta, según Aristóteles. ¿Por qué? Porque pone la parte más elevada del ser humano, su razón. Ya habíamos visto por qué la razón es lo propio del hombre y no otros seres, entre comillas, inferiores. Pone la parte más elevada, la razón, en contacto con lo divino. ¿Por qué? Porque cómo el ser humano va a comprender los principios y los conocimientos últimos de la realidad, mediante la razón. Y estos principios y conocimientos son divinos. Entonces, para Aristóteles, la contemplación sería como el puente entre la razón del ser humano y la cuestión divina, es decir, estos principios. Y para Aristóteles, la felicidad se halla ahí, en poder comprender, entender estas cuestiones últimas. Esta contemplación no puede hacerse así sin más. ¿Por qué? Porque requiere de la prudencia, para que la prudencia pueda ejercer su actividad en la cotidianidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo contemplar tranquilamente si no soy una persona prudente, si no tengo prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia es lo que me va a ayudar a tener las cosas cotidianas bajo control, para que no me interrumpan u obstruyan la sabiduría. Entonces, vean cómo aquí todo se concatena. La sabiduría me permite contemplar, pero yo no puedo contemplar si no soy prudente, porque la prudencia es lo que me va a ayudar a buscar el justo medio en las virtudes éticas, es decir, en mis impulsos y sentimientos cotidianos, para que estos no me obstruyan en la medida de lo posible en mi ejercicio de contemplación. Entonces, todo lo demás, o sea, prudencia y las virtudes éticas, lo que buscan es crearme como el terreno, por decirlo de esa manera, el espacio, la condición que me permitan a mí poder contemplar libremente. Así pues, al ser la sabiduría una actividad interna, la felicidad lo es también, por lo que no es algo fija ni externa. Como ya hemos dicho, es constante, es una actividad y no viene de afuera. ¿Por qué? Porque si viniera afuera, ¿qué implicaría? Que la contemplación viene de afuera. Entonces, en el momento en que yo, ser humano, me quiten la contemplación, ya no sería feliz. Dadas estas características, se entiende por qué Aristóteles establecía que no era para seres, entre comillas, inferiores. En otras palabras, no todos tienen acceso a la felicidad tal cual como la plantea Aristóteles, porque en resumidas cuentas, la felicidad va a consistir en ser virtuoso, y ser virtuoso en ser racional, y ser racional en contemplar. Entonces la felicidad es la contemplación, y no todos tienen las condiciones para llegar a ello, ni las capacidades naturales, según Aristóteles, para llegar a ello. Con ello damos por finalizada la lección sobre la felicidad en Aristóteles. Saludos y que tengan bonito día.